Hola queridos amigos, ¿cómo están? Una vez más para compartir algunas cosas importantes que nos van a ayudar a cómo mejorar nuestras acciones, ¿ok? Siempre a veces nos enfocamos nosotros qué difícil es levantarse tan temprano en las mañanas para ir al trabajo, ¿verdad? O, qué difícil es hacer dieta y bajar de peso, no puedo bajar de peso. O, qué difícil es llegar a casa y escuchar a mis hijos gritar después del trabajo y llego cansado y no quiero escucharlos. Y entonces, muchas veces ya estoy hablándoles en cuanto al hecho de acuerdo a cómo vemos y pensamos las cosas, va a afectar en cómo nos sentimos, ¿ok? Y cómo actuamos al respecto. Entonces, en esta oportunidad, quiero que nos enfoquemos en lo difícil que es algo, o por lo menos cómo nos parece de difícil, y lo que realmente es difícil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es difícil para mí, por ejemplo, es muy difícil dejar de comer azúcar y todos los dulces y los postrecitos y las cosas que me encanta, y el chocolate bañado en chocolate, relleno de chocolate y con decoración de chocolate. Entonces, en ese sentido es a lo que yo me refiero, que es difícil hacerlo, pero si yo sigo así, debido a la herencia que tengo, puede ser que cuando esté un poco mayor vaya a terminar teniendo diabetes, ¿ok? Porque tengo familia con esa herencia. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿No comer tanto dulce o tener que cuidarme completamente, no solo de los dulces, sino de muchas otras cosas debido a la diabetes? Ahora, ¿qué es más difícil? Por ejemplo, en el primer ejemplo que di de levantarse temprano ¿verdad? Y de ir al trabajo. ¿Qué es más difícil? ¿Levantarse temprano e ir al trabajo? O quizá no tener un trabajo y no poder vivir, comer, pagar los gastos, la renta. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Vivir levantándose temprano o vivir levantándose tarde y no tener trabajo? ¿Qué es más difícil? El hecho de comprar la comida saludable, la comida que sea buena, o luego estar teniendo problemas de salud nosotros o nuestros hijos, ¿ok? Por comprar esa comida que no sea de muchos beneficios para nuestro cuerpo. Entonces, siempre cuando vemos las cosas, debemos verlo por el lado bueno y quizá irnos al lado opuesto de cómo lo estamos viendo. Por ejemplo, si esto me parece mal, ¿cómo sería aún lo que está más allá de mal, verdad? ¿Cómo sería lo más difícil? Eso es difícil, pero más difícil es lo otro. Entonces, cuando vemos las cosas de esa perspectiva, nos vamos a dar cuenta que lo difícil muchas veces es mejor que lo más difícil. Entonces, siempre nosotros debemos de estar enfocándonos en que nosotros podemos levantarnos temprano, nosotros podemos hacer ejercicio, nosotros podemos ser saludables en nuestra alimentación, nosotros podemos hacer amigos, ¿ok? Es difícil quizá para algunas personas acercarse a alguien, hablar, pero es más difícil vivir sola y no tener amigos y quizás estar en un lugar y sentirte que no tienes con quién conversar o divertirte o distraerte un rato. Entonces es difícil llegar del trabajo cansado después de muchas horas en una oficina o donde sea el trabajo y tener que escuchar todos los gritos y las cosas, y quizá no vienen con humor los papás del trabajo, pero es más difícil quizá el hecho de no tener una familia, el hecho de llegar a casa y no tener una esposa, unos hijos que nos reciban. Entonces, siempre debemos de enfocarnos en qué sería lo peor de esto, ¿ok? ¿Qué sería lo peor si yo no tuviera familia o si yo no tuviera un trabajo? Eso no quiero.
¿verdad? Entonces, ¿prefiero lo más difícil o simplemente lo difícil? Entonces, veamos las cosas lo menos difícil que se pueda para que estemos más tranquilos y más dispuestos a hacer lo que realmente debemos hacer. Los ajustes de nuestra vida se van a ver de acuerdo a cuán difícil o cuán más difícil los veamos. ¿Ok? Tratemos de ver las cosas por el lado positivo y enfoquémonos en lo que es mejor para que tengamos así la oportunidad de ir con más determinación hacia lo que queremos lograr.